En este video vamos a mostrar el proceso para la creación de instancias Virtual Machine o Bare Metal en Oracle Cloud Infrastructure. Lo primero que hacemos es iniciar sesión en nuestra cuenta Cloud. Eso nos da acceso a la consola de Oracle Cloud y del menú principal arriba a la izquierda vamos a ir al servicio Compute y bajo este al área de instancias o instances. Una vez allí vemos un listado de las instancias disponibles y vemos también la opción para la creación de una nueva instancia. Es importante que sobre el compartment que estemos ubicados debemos tener privilegios adecuados para poder realizar la creación de la instancia. De lo contrario, no podremos proceder a crear esa instancia. Una vez hecha esa validación, vamos a dar clic aquí en Create Instance y eso nos dispara el formulario en donde podremos definir los diferentes atributos de esta nueva instancia. Lo primero que se pide es el nombre de la instancia. Oracle Cloud por defecto nos muestra un nombre predeterminado, sin embargo, pues es recomendable utilizar un nombre más diciente o significativo que nos permita identificar el propósito que tiene esa máquina dentro de nuestra arquitectura. En este caso vamos a elegir un nombre como servidor prueba 01. Una vez hemos hecho la definición del nombre de instancia, vamos a elegir la imagen a partir de la cual se va a crear esta instancia Virtual Machine o Bare Metal. Nuevamente aquí Oracle Cloud nos ofrece una imagen predeterminada con un sistema operativo Oracle Linux 7.7. Sin embargo, nosotros podemos entrar a cambiar esa imagen. Vamos a darle clic aquí en Change Image Source y se nos va a desplegar un catálogo muy amplio de imágenes a partir de las cuales nosotros vamos a poder definir esa máquina virtual o esa instancia tipo Bare Metal que estamos creando. Ese catálogo consta de imágenes de sistema operativo con diferentes sabores de Linux y Windows. Podemos elegir también a partir de imágenes con herramientas o aplicaciones Oracle que están disponibilizadas en la nube. Podemos elegir de imágenes de terceros que han sido creadas y certificadas para correr sobre Oracle Cloud. Podemos también elegir imágenes personalizadas. Usualmente estas son imágenes que vienen de otras máquinas virtuales o que vienen también de ambientes on-premise y que han sido importadas a la nube y que pueden ser utilizadas como base para crear nuestra instancia. Y también tenemos opciones para utilizar, por ejemplo, el disco de arranque de otras máquinas virtuales, lo cual es una opción rápida para crear nuevas instancias y también para utilizar el identificador de una imagen particular. El punto nuevamente es que tenemos un catálogo muy amplio de imágenes y que una vez hemos elegido la imagen que queremos utilizar, pues vamos a dar clic en Select Image para seleccionar esa imagen. Aquí para efectos de esta demostración y el video vamos a dejar la imagen que estaba previamente asignada, por lo cual no vamos a realizar ninguna modificación. Enseguida vamos a poder elegir el dominio de disponibilidad sobre el cual queremos crear esta nueva instancia. Recordamos que en el caso de Oracle Cloud, nuestra arquitectura le provee a los usuarios diferentes regiones o áreas geográficas sobre las cuales puede desplegar sus instancias. Y cada región tiene a su vez 3 dominios de disponibilidad, AD1, AD2, AD3. Esta es la base para que el usuario y la empresa pueda desplegar arquitecturas de alta disponibilidad y de disaster recovery sobre Oracle Cloud. Para efectos aquí de la demostración y del video vamos a dejar el dominio de disponibilidad 1 sobre la región Ashburn, que es la que tenemos asignada y estamos utilizando en este momento. Después de eso vamos a pasar a elegir el tipo de instancia. Allí podemos elegir de dos tipos, Virtual Machine o Bare Metal. Virtual Machine básicamente es un recurso de cómputo independiente, pero que a través de una capa de virtualización se disponibiliza al usuario final. Este recurso de cómputo corre sobre, obviamente, una
capa física, pero nuevamente se disponibiliza a través de una capa de virtualización. Mientras que las máquinas tipo bare metal son recursos dedicados físicos que se le aprovisionan o se le asignan al usuario y que usualmente proveen mayores niveles de rendimiento y de aislamiento. Para efectos de la demostración y del video vamos a dejar un tipo de instancia Virtual Machine. Una vez hemos hecho esa definición, pasamos a elegir el tipo de shape que queremos asignarle a esta nueva instancia Virtual Machine. El shape básicamente pues define los recursos que le van a ser asignados a la máquina en términos, por ejemplo, de procesadores y de memoria. En este caso, Oracle Cloud nos ofrece de manera predeterminada un Shape VM estándar 2.1, que es una plantilla que le asignará un core y 15 GB de RAM. Sin embargo, nosotros podemos entrar a cambiar ese shape. Si damos clic acá en Change Shape, vamos a ver un listado de las diferentes plantillas o shapes que tenemos disponibilizados y podríamos eventualmente cambiar ese shape para asignar un número diferente de procesadores, memoria y en donde también, como les decía, se definen otras capacidades como por ejemplo el ancho de banda o el número total de controladores virtuales de red. Aquí para efectos de la demostración y del video vamos a dejar asignado el mismo shape que teníamos de manera predeterminada y no vamos a realizar ningún cambio. Si lo fuéramos a hacer, daríamos clic acá en Select Shape. Por ahora vamos a cerrar este listado. Una vez hemos elegido la plantilla o shape, vamos a definir la parte de conectividad. Básicamente allí se nos piden dos cosas. Uno, definir la red virtual, la Virtual Cloud Network, que queremos utilizar para esta máquina virtual y dentro de ella vamos a elegir también una subred. La subred básicamente es la que determinará la dirección IP privada que se le asignará a la máquina virtual que estamos creando y esa máquina que estamos creando, perdón, y esa máquina virtual quedará asociada entonces a esa subred. Aquí para efectos de la demostración ya hemos creado una Virtual Cloud Network que se llama VCN y una subred que vamos a utilizar que se llama subnet pública. Entonces este sería digamos un segundo prerequisito que tendríamos que cumplir para poder crear esta instancia y es haber creado una VCN y una subred a la cual quedará asociada esa máquina virtual. Allí nos muestra también opciones para asignación de IP pública, dirección IP pública. Recordemos que si se asigna una IP pública, eso querría decir que vamos a tener acceso desde Internet público a esa máquina virtual. Si eligiéramos la opción de no asignar una dirección IP pública, tendríamos que buscar otro mecanismo de conectividad, como por ejemplo conectarnos a través de un túnel IPsec o de una VPN. Pero para efectos de esta demostración y del video, vamos a especificar que queremos asignar una dirección IP pública. A continuación, se nos muestran algunas opciones relacionadas al disco de arranque, al boot volume, referentes a su tamaño y a temas de cifrado que para efectos de la demostración y del video no vamos a entrar a cambiar. Después de eso, recordemos que para poderse conectar a una instancia que en este caso tendrá un sistema operativo Linux, vamos a requerir un par de llaves SSH, una llave pública y una llave privada. La llave pública la debemos especificar en este instante y es la que nos va a permitir conectarnos a la instancia y establecer, digamos, una sesión a nivel de sistema operativo. Ahí para efectos de esta demostración y del video ya tenemos definida una llave pública que vamos a definir aquí en esta área que se llama mykey.pv. Más adelante utilizaremos la llave privada para efectos de establecer la conexión. Y más abajo, y como parte final del formulario, tenemos otras opciones avanzadas relacionadas a temas de gestión,
de red, la imagen misma y a temas del host que por ahora y para efectos de la demostración y del video no vamos a entrar a modificar. Una vez hemos definido todas estas características, estamos listos para entrar a crear nuestra instancia Virtual Machine dando clic aquí en el botón de Create. Allí entonces inicia el proceso de creación de esa instancia Virtual Machine en este caso, utilizando todas las características que hemos definido. Mientras esto ocurre, que se toma algunos minutos, recordemos tres prerequisitos importantes antes de proceder a la creación de una instancia Virtual Machine o Bare Metal. Prerequisito número 1, tenemos que tener privilegios suficientes en el compartment para poder crear la instancia. Prerequisito número 2, debemos haber creado una VCN y una subnet a la cual quedará asociada esa máquina virtual o esa instancia que estamos creando en este momento. Y prerequisito número 3, tenemos que haber creado el par de llaves SSH, una llave pública y una llave privada, ya que la llave pública es requerida al momento de definir las características de esta instancia que estamos creando en este momento. Esperemos entonces un par de minutos a que termine este proceso de creación y aprovisionamiento de esta instancia Virtual Machine. Vemos entonces que el estado de esta instancia Virtual Machine que estábamos creando ha pasado a en ejecución, running, lo cual quiere decir que ha finalizado entonces el proceso de creación y aprovisionamiento de esta instancia Virtual Machine. Esta página nos muestra adicionalmente pues, los detalles de esa instancia Virtual Machine que hemos creado y dentro de ellos encontramos, por ejemplo, la dirección IP pública que fue asignada a esta instancia Virtual Machine y que utilizaremos para efectos de comprobar la conectividad a la misma. Una vez finaliza el proceso de creación y aprovisionamiento de esta instancia Virtual Machine, vamos a comprobar el acceso desde Internet público a esa máquina virtual que corre en Oracle Cloud. Para efectos de esa prueba vamos a utilizar un ambiente Linux local y nos vamos a apoyar en el utilitario SSH. Recordemos que para poder establecer una conexión o una sesión con esa máquina virtual que corre en la nube de Oracle, necesitamos también un par de llaves SSH, una llave pública y una llave privada. La llave pública fue la que utilizamos al momento de crear la máquina virtual o la instancia Virtual Machine y la llave privada la tenemos local en nuestro ambiente Linux. También es importante recordar que típicamente la llave privada se encuentra protegida por un passphrase o una contraseña que también debemos conocer. Lo primero que vamos a validar acá es que tengamos copiada nuestra llave privada. Efectivamente aquí la tenemos, privatekey.openssh. Como les decía, nos vamos a apoyar en el utilitario SSH para establecer la conexión. Lo primero que vamos a hacer es especificar la llave privada. Una vez especificada la llave privada, vamos a especificar el usuario con el cual nos vamos a conectar a la instancia Virtual Machine. Es usuario para el caso de máquinas Oracle Linux, como la que hemos creado antes, es el usuario OPC. Ese usuario es el usuario predeterminado para ese tipo de máquinas y es el que debemos utilizar acá. Recordemos también que el usuario root, por temas de seguridad, siempre se encuentra deshabilitado. Aquí especificamos entonces OPC como usuario con el cual queremos establecer la conexión y por último especificamos la dirección IP del servidor o de la máquina virtual que hemos creado anteriormente en la nube de Oracle. Recordemos que esa dirección IP es una dirección IP pública que fue asignada al momento de realizar el aprovisionamiento de esa instancia
Virtual Machine. Allí entonces se establece la conexión y lo primero que se nos está preguntando allá es el passphrase de la llave privada. Ahí vamos a especificar el passphrase. Y una vez especificado el passphrase, podemos establecer la conexión. Y estamos aquí ya en nuestra máquina virtual en la nube de Oracle. Ahí podemos hacer una pequeña verificación. El hostname es servidor prueba 01, que corresponde, digamos, al nombre que se había definido al momento de crear la instancia en la nube. En este video entonces hemos cubierto todo el proceso de creación de una instancia Virtual Machine o Bare Metal, definiendo todas sus características, y para este caso particular, que es una máquina virtual a la cual se le asignó una dirección IP pública en Internet, hemos también comprobado una manera de acceder a esa máquina virtual o de establecer una conexión a esa máquina virtual a nivel del sistema operativo.